Nunca he sido de las personas que creen en las historias que circulan por Internet. Siempre pensé que la Deep Web era poco más que un mercado clandestino lleno de estafadores, vendedores de drogas y adolescentes aburridos intentando asustar a desconocidos. Las leyendas sobre rituales, asesinos transmitiendo en vivo y organizaciones secretas me parecían cuentos modernos para alimentar el morbo. Eso cambió en noviembre de 2022. Mi nombre es Daniel. Tenía 29 años y trabajaba desde casa como diseñador gráfico en Guadalajara. Vivía solo en un pequeño departamento del centro. Mi rutina era sencilla y predecible. Quizá por eso cometí el error de buscar algo que rompiera la monotonía. Una amiga de la universidad me había contado meses antes que había encontrado algo perturbador navegando con Tor. Nunca quiso dar detalles. Cada vez que le preguntaba, se limitaba a decir que algunas cosas no deberían verse jamás. Pensé que exageraba. Aquella noche descargué el navegador y entré por simple curiosidad. La mayoría de sitios eran exactamente lo que imaginaba: foros vacíos, anuncios ilegales, páginas rotas y enlaces que no llevaban a ningún lado. Después de casi una hora de aburrimiento encontré una dirección titulada The Last Viewer. El nombre me pareció ridículo. Entré. La página tardó varios segundos en cargar. El fondo era completamente negro. En el centro aparecían 4 ventanas de video detenidas. Debajo de cada una había únicamente una palabra escrita con letras blancas. Casa. Oficina. Cafetería. Departamento. Al reproducir los videos descubrí que no eran grabaciones cualquiera. Mostraban personas reales. Una familia cenando mientras el padre ayudaba a su hijo con la tarea. Un grupo de empleados trabajando en una oficina durante horas extras. Una joven barista cerrando una cafetería antes de irse a casa. Un hombre que vivía solo, veía televisión mientras cenaba frente a una computadora. Las grabaciones parecían obtenidas desde dentro de sus hogares o lugares de trabajo. No había cortes extraños ni edición dramática. Eran fragmentos íntimos de vidas normales. Sentí incomodidad. Iba a cerrar la página cuando apareció un mensaje. Observa con atención. Una voz masculina, distorsionada por algún filtro, llenó mis audífonos. Cada vida tiene un final. Algunos finales necesitan testigos. Las imágenes cambiaron. En cada video apareció la hora exacta. 2:13 de la mañana. Y en el fondo de cada escena pude distinguir algo que antes no estaba allí. Una figura inmóvil. No era evidente. Había que buscarla. En la oficina estaba detrás del cristal de una sala de juntas. En la cafetería, reflejada en una vitrina. En la casa familiar, de pie junto a la puerta del patio. En el departamento del hombre solitario, parada detrás del sofá. Vestía completamente de negro. Sin rostro. Sin rasgos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces apareció otro mensaje. Elige quien debe saberlo. Debajo de cada transmisión surgió un botón rojo. Pensé que era parte del espectáculo. Un juego macabro diseñado para incomodar. No hice clic. Intenté cerrar el navegador. No respondió. Apagué el Wi-Fi. La página siguió funcionando. Mi respiración comenzó a acelerarse.
La voz volvió. Daniel, nadie puede marcharse sin participar. Escuchar mi nombre destruyó cualquier intento de racionalizar lo que ocurría. Me levanté bruscamente. Tropecé con la silla. Miré alrededor de mi departamento vacío mientras la pantalla continuaba mostrando aquellas vidas ajenas. La figura de negro había comenzado a moverse. Caminaba lentamente hacia ellos. La familia dormía. La barista conducía de regreso a casa. Los oficinistas seguían trabajando. El hombre solitario escribía frente a su computadora. Elige, susurró la voz. Uno puede recibir la advertencia. Comprendí lo que implicaba. No elegía una víctima. Elegía a quien avisar. Tal vez era una broma. Tal vez una organización criminal. Tal vez alguien había hackeado cámaras de seguridad. Elegí al hombre del departamento. Parecía el único despierto. Apareció un nuevo mensaje. Advertencia entregada. Su teléfono sonó. Vi cómo respondía confundido. Escuchó unos segundos. Luego se levantó aterrorizado y corrió hacia la puerta principal. La abrió. Y encontró a la figura esperándolo del otro lado. La transmisión terminó. Grité. Desconecté la computadora de la corriente. La pantalla permaneció encendida. Uno a uno, los otros videos desaparecieron hasta quedar únicamente un texto blanco sobre fondo negro. Gracias por participar. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido una manipulación elaborada. Hasta que revisé las noticias locales. Un hombre había sido asesinado en su departamento durante la madrugada. No publicaron su nombre, pero reconocí el edificio. Era el mismo del video. Durante semanas sufrí ataques de ansiedad. Cambié contraseñas, formateé la computadora y me mudé de departamento. Jamás volví a usar Tor. Hace 3 meses pensé que finalmente había logrado dejar atrás aquel episodio. Entonces recibí un sobre sin remitente debajo de la puerta de mi nueva casa. Dentro había una fotografía reciente. Yo aparecía comprando café cerca de mi trabajo. En la esquina superior derecha alguien había escrito con tinta negra: Gracias por ser nuestro último espectador. Pronto será tu turno de elegir nuevamente. Lo peor no fue leer la nota. Lo peor fue notar el reflejo del cristal detrás de mí. Había una figura alta vestida completamente de negro, observándome. Y estoy completamente seguro de que, ese día, detrás de mí no había nadie. Nunca debí abrir aquel archivo. Han pasado 8 años desde entonces y todavía reviso 3 veces la cerradura antes de dormir. No soporto las cámaras apuntando hacia mí. Cubro las luces de los aparatos electrónicos con cinta negra y jamás dejo un dispositivo conectado durante la noche. No lo hago por paranoia. Lo hago porque aprendí que existen personas capaces de convertir una obsesión en una forma de cacería. Me llamo Adrián. En 2017 tenía 29 años y trabajaba como administrador de redes para una empresa de logística en Guadalajara. Siempre fui reservado, metódico y obsesivo con la seguridad informática.
Mientras otros usaban Internet para distraerse, yo encontraba fascinante explorar sus rincones más oscuros. La Deep Web era, para mí, un rompecabezas técnico. Comencé administrando un pequeño foro oculto en la Dark Web dedicado a la privacidad digital. Usuarios anónimos compartían filtraciones de corrupción, vulnerabilidades de software y métodos para proteger la identidad. Yo imponía reglas estrictas. Nada relacionado con violencia explícita, tráfico ilegal o material perturbador. Al principio funcionó. Las donaciones llegaban con regularidad. Los usuarios agradecían el espacio. El foro crecía lentamente. Después dejó de parecer un foro. Todo empezó con mensajes privados enviados desde cuentas que no existían. No tenían nombre. No tenían historial. Aparecían directamente en mi panel administrativo. El primero decía: ¿cuántas veces revisaste la puerta anoche? Pensé que era una broma. Lo eliminé. El segundo llegó 10 minutos después. 2 veces antes de acostarte. Una tercera después de apagar la luz. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Vivía solo. Nadie podía saber eso. Revisé registros, direcciones IP, errores del sistema. No encontré nada. Me convencí de que alguien me estaba manipulando psicológicamente. Entonces comenzaron las fotografías. La primera mostraba mi automóvil estacionado frente al edificio. La segunda, mi escritorio en la oficina. La tercera fue tomada desde la cafetería donde desayunaba todos los martes. La cuarta era una imagen de la ventana de mi departamento. Desde adentro. Recuerdo haber sentido cómo se me secaba la boca. Recorrí el departamento con un cuchillo en la mano revisando closets, debajo de la cama, el baño, la terraza. No había nadie. Dormí con todas las luces encendidas. A las 3 de la madrugada desperté por un sonido húmedo. Algo parecido a dedos deslizándose lentamente sobre madera. Venía del otro lado de la puerta principal. No hubo golpes. Solo ese roce lento, deliberado. Como si alguien acariciara la puerta con la yema de los dedos. Me quedé inmóvil en la cama. No respiraba. El sonido duró varios minutos. Después desapareció. No tuve valor para acercarme hasta que amaneció. Cuando abrí la puerta encontré un sobre blanco. Dentro había una fotografía tomada mientras yo dormía. No era reciente. Llevaba la misma pijama, pero la habitación estaba organizada de una manera distinta. Una distribución que había cambiado casi un año atrás. Al reverso de la foto alguien había escrito con tinta azul: te ves más tranquilo cuando duermes. Vomité en el lavabo. Esa tarde llamé a Iván, un antiguo compañero de universidad especializado en análisis forense digital. Le conté todo. No me creyó. Hasta que vio la fotografía. Esa noche instalamos cámaras dentro del departamento. Micrófonos. Sensores magnéticos. Bloqueamos puertas y ventanas. Iván insistía en que encontraríamos una explicación racional. A las 2:47 de la madrugada recibí una notificación del servidor del foro. Un usuario acababa de publicar un nuevo tema. El título decía:
Ya están despiertos. Abrimos la publicación. Solo contenía una fotografía. Era una imagen tomada en tiempo real desde la cámara instalada en mi sala. La misma cámara cuya transmisión solo podíamos ver Iván y yo. Nos miramos sin decir una palabra. Entonces escuchamos pasos. No provenían del pasillo del edificio. Venían desde el interior del departamento. Lentos. Arrastrando ligeramente un pie. El sonido avanzó por el corredor hacia la sala. Las cámaras mostraban habitaciones vacías. Sin embargo, el audio registraba claramente el recorrido. Un paso. Luego otro. Luego otro. Iván susurró que alguien había manipulado el sistema. Intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta del cuarto donde estábamos escondidos. Silencio. Después, 3 golpes suaves. No fuertes. Pequeños. Educados. Como si quien estuviera afuera no quisiera molestar. Iván llamó a la policía. Yo sostuve el picaporte para impedir que se abriera. Pasaron 10 segundos. 30. 1 minuto. Nada. Cuando finalmente llegaron los agentes, registraron el departamento completo. No encontraron intrusos. Sin señales de ingreso forzado. Sin huellas. Sin evidencia física. Creí que todo había terminado. Hasta que uno de los policías regresó sosteniendo una bolsa transparente. Dentro había un objeto pequeño. Una memoria USB. La habían encontrado debajo de mi cama. Yo jamás la había visto. El contenido fue revisado días después por las autoridades. Había cientos de carpetas. Miles de fotografías. Yo comprando comida. Yo haciendo ejercicio. Yo esperando el semáforo para cruzar la calle. Yo hablando con mi madre. Yo durmiendo. Yo llorando durante el funeral de mi padre años atrás. La fotografía más antigua tenía fecha de 2011. 6 años antes de crear el foro. El detective encargado del caso permaneció en silencio durante varios minutos antes de decirme algo que aún me persigue. Adrián, quien hizo esto te observaba mucho antes de que entraras a la dark web. Detuvieron a una mujer llamada Verónica. Tenía 34 años. Había participado activamente en el foro utilizando distintas identidades. En su departamento encontraron paredes cubiertas con imágenes mías. Horarios. Mapas. Listas escritas a mano. Un diario donde describía cómo sería nuestra vida juntos. Los periódicos llamaron al caso la acosadora de la Deep Web. Todos creyeron que el horror había terminado. Yo también. Hasta que el detective me pidió regresar para mostrarme algo que no aparecía en el informe oficial. En el disco duro de Verónica existía un archivo de video. Ella aparecía dormida en su cama. La cámara estaba dentro de su habitación. A simple vista parecía irrelevante. Entonces el detective pausó la grabación.
Amplió el reflejo del espejo frente a la cama. Sentí que el estómago se me cerraba. Había una figura de pie observándola dormir. No era Verónica. No era ningún policía. Y según los registros, el video había sido grabado mientras ella estaba completamente sola en su departamento. El detective apagó la pantalla. Con voz baja me dijo que nunca incluyeron aquello en el expediente porque nadie pudo identificar a esa persona ni explicar cómo ingresó. No volvió a mencionarlo. El caso fue archivado. Verónica fue internada en una institución psiquiátrica. Intenté reconstruir mi vida. Cambié de ciudad. Vendí todo mi equipo. Desaparecí de internet. Hace 3 meses recibí una carta sin remitente. No tenía estampillas ni marcas postales. Dentro encontré una fotografía reciente de mi dormitorio. Yo aparecía dormido. En el reverso alguien escribió: Verónica solo estaba siendo observada igual que tú. Todavía no entiendes que nunca fuimos usuarios del foro. Nosotros éramos el foro. Desde entonces, cada madrugada, exactamente a las 2:47, despierto con la sensación de que alguien permanece inmóvil al otro lado de mi puerta. Y hay noches en las que escucho ese sonido otra vez. Dedos deslizándose lentamente sobre la madera. Esperando. Con una paciencia inhumana. Como si supieran que, tarde o temprano, voy a abrir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Esto me pasó en 2017, cuando vivía solo en un departamento pequeño en Torreón, Coahuila. Tenía 27 años, trabajaba desde casa reparando computadoras y, aunque no me gustaba admitirlo, pasaba demasiadas noches metido en foros raros de internet, de esos donde la gente presume saber cosas que no debería saber. No era la Deep Web como la pintan en los videos exagerados. No había pantallas negras con calaveras ni música de terror. Era peor, porque todo parecía normal. Enlaces mal hechos, páginas lentas, nombres sin sentido y gente hablando como si todos estuvieran escondiendo algo. Aquella noche había terminado tarde un trabajo y me quedé navegando por aburrimiento. Eran casi las 2 de la mañana. Afuera llovía muy suave y el edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido viejo del refrigerador. Encontré un enlace en un foro donde alguien había escrito: para los que no quieren seguir solos. Pensé que era un sitio de citas falso, de esos que roban datos, pero entré por curiosidad usando una máquina virtual. La página cargó en blanco. Solo apareció una pregunta en letras grises. ¿Quieres conocer a alguien esta noche? Me reí, porque sonaba ridículo. Cerré la ventana, pero volvió a abrirse sola. Entonces apareció otra pregunta. ¿Hombre o mujer? Ahí dejé de reírme. Intenté mover el cursor hacia la esquina, pero el mouse se arrastraba lento, como si alguien lo estuviera jalando desde dentro de la pantalla. Para no entrar en pánico, me dije que era algún script pesado, algún malware barato. Seleccioné mujer, solo para ver hasta dónde llegaba la broma. La siguiente pantalla pidió mi nombre. Escribí Daniel Ríos, un nombre falso que usaba para registrarme en cualquier basura de internet. La página tardó unos segundos en responder.
Después apareció una fotografía mía, tomada desde la cámara de mi laptop. No era una foto reciente. Me mostraba en ese preciso momento, con la misma playera gris, la misma taza de café al lado y la cara iluminada por la pantalla. Debajo decía: no te llamas Daniel. Te llamas Esteban Herrera. Y estás demasiado solo para mentir. Sentí que la sangre me bajó a los pies. Cerré la laptop de golpe, pero el cuarto no quedó oscuro. La pantalla seguía encendida, filtrando luz por la ranura, como si el aparato no hubiera terminado de cerrarse. La abrí con cuidado y ahí estaba otro mensaje. Ella ya aceptó verte. Luego apareció una dirección. Mi dirección. No solo la calle. También el número del edificio, el piso y el departamento. Me levanté tan rápido que tiré la silla. Busqué mi celular, pero no tenía señal. El router parpadeaba con todas las luces encendidas, como si estuviera transmitiendo algo a toda velocidad. Intenté desconectarlo y me quemé los dedos con el cable de corriente. Estaba caliente, casi blando. Entonces tocaron el timbre. Una vez. Largo. No como alguien impaciente, sino como alguien que sabe que vas a escuchar. Me quedé inmóvil en medio de la sala. El timbre volvió a sonar y, después, escuché una voz de mujer del otro lado de la puerta. No gritó. No amenazó. Habló bajito, con una dulzura enferma. Dijo mi nombre completo. Me acerqué sin hacer ruido y miré por la mirilla. En el pasillo había una mujer delgada, empapada por la lluvia, aunque el pasillo estaba techado y no había forma de que el agua llegara hasta ahí. Usaba un vestido rojo oscuro, como de fiesta vieja, pegado al cuerpo. Tenía el cabello negro cubriéndole parte de la cara. Lo que más me heló fue que sostenía un ramo de flores marchitas con una mano y con la otra arrastraba algo metálico que raspaba el piso. Era un cuchillo de cocina grande. No parecía disfrazada. No parecía una loca cualquiera. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo caminando sin dormir. Volvió a tocar. Esta vez no con el dedo. Con la punta del cuchillo. El sonido fue seco, pequeño, como si estuviera probando la madera. Me arrastré hasta la cocina y agarré un martillo que usaba para reparar muebles. En ese momento la laptop, desde la sala, empezó a reproducir un video. Se veía el pasillo desde la cámara de seguridad del edificio. Ella estaba frente a mi puerta, pero había algo detrás, pegado a su espalda, una sombra alta que no coincidía con ninguna luz. La sombra se movía tarde, como si imitara sus movimientos con retraso. La mujer sonrió hacia la cámara. Luego el video cambió. Mostró a mi madre durmiendo en su casa, en Matamoros. Ahí entendí que no era una amenaza común. No querían robarme. No querían dinero. Querían que abriera. Llamé al 911 desde un teléfono viejo que tenía guardado, uno sin apps, casi inservible, pero milagrosamente tomó señal. Mientras hablaba con la operadora, escuché pasos alejándose por el pasillo. Después, un golpe húmedo en la puerta. Luego silencio. La policía llegó 15 minutos después. Cuando dieron la señal para abrir, encontré frente a mi departamento el ramo de flores marchitas. Entre los tallos había una memoria USB amarrada con un listón rojo. No la conecté. No soy tan estúpido. Pero un oficial sí lo hizo en una computadora del Ministerio Público, sin internet, según él, para revisar evidencia. La pantalla se puso negra y apareció una carpeta con mi nombre.
Dentro había videos de mi departamento, grabados desde ángulos imposibles, desde el techo, desde el espejo del baño, desde adentro del closet. El último archivo tenía fecha del día siguiente. En el video se veía mi sala vacía. Luego yo entraba, abría la puerta y dejaba pasar a la mujer del vestido rojo. El archivo duraba 8 minutos. Nadie quiso reproducirlo completo. Me mudé esa misma semana. Cambié número, cuentas, computadora y ciudad. Durante años intenté convencerme de que todo fue una red de criminales, una extorsión elaborada, algo humano. Eso es lo que necesito creer para poder dormir. Pero hace 3 meses recibí un correo sin remitente. Solo traía una frase. Todavía no hemos terminado la cita. Adjunto venía un video. No lo abrí. No hacía falta. La miniatura mostraba la entrada de mi casa actual, grabada desde afuera, de noche. Y en el reflejo de la ventana se veía una mujer muy delgada, con un vestido rojo oscuro, esperando detrás de mí,